Este es un vídeo centrado en la experiencia de uso con las suspensiones RockShox Flight Attendant y lo primero que extraemos de más de 7.000 kilómetros usándolas es que si te vas a pasar a las suspensiones electrónicas es muy probable que pases por estas tres fases. 1. Al comprarlo, lógicamente ilusión máxima y expectativas altísimas sobre el sistema. 2. Al usarlo por primera vez tendrás muchas opciones de desilusión, porque necesitas tiempo para ajustar el bias a tu gusto y para establecer las zonas de potencia. Sí, son suspensiones automáticas e inteligentes, pero cada persona tiene unos gustos diferentes y tienes que ajustarlas para que se adapten a tus gustos. Y 3. Cuando lo tienes todo ajustado a tu gusto. Fase de adicción. Te acostumbras a él y se hace muy complicado volver atrás a ajustar las suspensiones manualmente. Vamos a explicaros el porqué de esas fases y todos los detalles, cosas positivas y negativas del sistema. Ahora, hace poco más de un año que empezamos a probar las suspensiones electrónicas RockShox Flight Attendant para Cross Country, unos meses antes de su presentación y montadas en la también nueva S-Works Epic 8. Desde entonces las hemos podido probar en multitud de bicis diferentes y sobre todo durante miles de kilómetros en todo tipo de condiciones, incluyendo competiciones. Vosotros mismos lo habéis considerado por mayoría como el lanzamiento del año en el mountain bike en 2024. ¿Es realmente para tanto o estamos ante un producto con más hype, como dicen los ingleses, que rendimiento? Creemos que tras más de 7.000 kilómetros con ellas podemos explicaros todo lo que ofrece su uso al detalle. Lo primero que os vamos a decir es que si no habéis visto nuestro vídeo de presentación y test inicial de las suspensiones RockShox Flight Attendant, eso es lo primero que deberíais hacer. En él os explicamos todos los detalles técnicos y en este vídeo nos vamos a centrar más en la experiencia de uso tras miles de kilómetros. Las suspensiones Flight Attendant no son nada nuevo. RockShox las lanzó en 2021, pero lo hizo solo para suspensiones orientadas al uso Gravity, de largo recorrido. Aunque ahí la electrónica tiene sus ventajas, no hay ninguna duda de que es en el cross country, en el down country y trail donde más partido se le puede sacar. Básicamente en las modalidades donde es más importante el rendimiento y donde hay escenarios de uso más diversos. Por ejemplo, en un enduro poco te va a importar la eficiencia con la que suba la bici, mientras en una cross country es algo crucial. ¿Por qué lo lanzaron antes al Gravity que el cross country? Pues probablemente porque era más sencillo y porque en el Gravity a nivel mundial hay más practicantes que en las modalidades endurance o más físicas. En cualquier caso, este 2024 llegó el Flight Attendant para Cross Country y lo hizo con una grandísima novedad, la incorporación de una capa adicional de información que le da el potenciómetro, clave en el refinamiento de las decisiones que toma el sistema. Vamos con las consideraciones para montar las suspensiones Flight Attendant en una bici de Cross Country. Una de las más importantes es el peso. Aquí os traemos un caso real de lo que supone pasar de una bici con suspensiones con bloqueo remoto de cable al sistema Flight Attendant. Ya lo veis, añadimos el sistema electrónico y baterías que suman peso, pero prescindimos del mando de bloqueo remoto y los cables. El resultado es que pasar al Flight Attendant en la Canyon Lux Trail solo supuso un añadido de 201 gramos, algo más que aceptable dado todo lo que ofrece a cambio y teniendo en cuenta que el peso añadido no está en lugares especialmente críticos. Montarlas y configurarlas es un juego de niños. Con la app de SRAM es muy fácil emparejarlo todo y conectar el potenciómetro, de forma muy similar a cómo se empareja la maneta de cambio XS con el cambio. Si estás actualizando tu bici al sistema Flight Attendant, debes verificar antes que hay espacio suficiente en el cuadro para el amortiguador, que es más voluminoso que uno convencional. Si el cuadro no fue pensado ya para albergar las suspensiones Flight Attendant, no podrás montar el amortiguador, o quizás te deje sin espacio para el bidón. Revisa bien este punto si quieres actualizar tu bici. SRAM tiene una lista de bicis compatibles de forma oficial, pero si tu bici no está en la lista, siempre puedes contactar con la marca de bicis para que te confirme o no su compatibilidad. Al final, el kit de suspensiones Flight Attendant para Cross Country lo único que requiere del cuadro es el espacio adicional que necesita el amortiguador. Eso sí, si tu bici usa un amortiguador con unos ajustes específicos para la cinemática de la bici y no es una de las que aparece en el listado de SRAM, montando unas suspensiones genéricas Flight Attendant no tendrás esos ajustes específicos, aunque es probable que la electrónica compense de sobra el no contar con ellos. Recuerda que para que el sistema funcione necesitas conectar también un medidor de potencia de SRAM o un sensor de pedaleo, que es de donde sacan la información para esa capa adicional de datos que llama Adaptive Ride Dynamics
y que ayuda a ajustar las suspensiones en función de nuestro nivel de esfuerzo. Aquí agradeceríamos que SRAM permitiese conectar medidores de potencia de otras marcas, algo que parece técnicamente posible, pero que teniendo SRAM sus propios potenciómetros, también es lógico que quiera controlar por completo el sistema y obligue a usar sus productos. Como parte positiva, SRAM tiene una gama de medidores de potencia muy amplia y con precios muy competitivos. A la hora de ajustarlo, los ajustes de la suspensión son los mismos que una suspensión convencional. Tienes que poner la presión de aire correcta y hacer el ajuste de sag y ajustar el rebote a tu gusto. Después llegarán los dos ajustes clave del sistema. Por un lado, el bias, que es un ajuste en el que tenemos 5 posiciones. Se parte de la posición intermedia y puedes subir 2 puntos para llegar a +2 o bajar 2 puntos para llegar a -2. Lo que hace el bias es decirle al sistema tu preferencia en cuanto a la tendencia a ajustar la suspensión en posiciones más restrictivas, como el bloqueo y el punto intermedio, en el que más tendencia tendrá a bloquear y usar el punto intermedio, y el -2, el punto en el que menos tendencia tendrá a bloquear y usar el punto intermedio. Así, como te explicaremos, necesitas un tiempo para experimentar con las diferentes opciones. El punto intermedio es un buen punto de partida. El ajuste de bias se puede hacer con la propia app de SRAM o con los botones que incluye en la horquilla, de forma que incluso lo podemos tocar en marcha cuando lo ajustamos con los LEDs que se ponen en color lila. Aquí tenemos una petición de mejora que os explicaremos al final en la lista de puntos que creemos que se podrían mejorar. El otro punto es el ajuste del Adaptive Ride Dynamics. Esta es la capa de información que se obtiene del potenciómetro. Si quieres, no hace falta tocar nada y el sistema irá guardando los datos de tus últimas salidas y te irá creando un perfil de potencia personal. ¿Qué quería decir eso? Pues que el primer día el sistema no tiene un buen perfil de potencia tuyo y por tanto no puede trabajar de la forma óptima hasta que pasen unas cuantas salidas. El RAM no dice cuántas salidas tiene en cuenta, pero nos comentaron en la presentación oficial que son unas 7 últimas. Es muy importante que en este tiempo hayas hecho algunos sprints a tu máxima intensidad para que el sistema sepa dónde está tu techo de vatios y pueda crear las zonas correspondientes de forma correcta. Aquí el RAM ofrece una herramienta adicional muy útil si quieres saltarte este proceso de aprendizaje de la potencia y a través de la app puedes definir tus franjas de potencia manualmente, lo que en la práctica también es una forma de ajustar el comportamiento del sistema a tu gusto. Nos explicamos. Lo primero que debes entender es cómo el sistema toma decisiones. En primer lugar, usa la información que consigue de los sensores de las suspensiones. Sabe si está subiendo, llaneando o bajando y detecta los impactos. Con el sistema BIAS escogemos si queremos que tienda más o menos a seleccionar los modos más firmes, el bloqueo y el intermedio. Y sobre esa capa de información general le suma la que obtiene de Adaptive Ride Dynamics, es decir, de en qué zona de tu perfil de potencia estás pedaleando. Cuanto más arriba en tus zonas de potencia estés pedaleando, más tendencia tendrá a usar los modos más firmes de la suspensión. Por ejemplo, si por el terreno en el que ruedas el sistema decide que debes ir en el modo intermedio, pero de repente te pones a sprintar y entras en tu zona de máxima potencia, el sistema pasará a tener más tendencia a pasar al bloqueo. Al poder ajustar las zonas de potencia de forma manual, podemos engañar al sistema para que se ajuste aún más a nuestros gustos. Si ponemos las zonas de potencia por debajo de nuestros vatios reales, será más fácil que decida ir a modos firmes, porque estarás más tiempo en las zonas altas de tu perfil de potencia entrado manualmente. Y si editas tu perfil de potencia para poner cifras más elevadas de vatios, tendrás menos tendencia a ir a los modos más firmes, al serte más complicado llegar a las zonas de potencia más altas. ¿Te suena complicado? Pues olvídate de ello. Si quieres ir a lo simple, solo ves al perfil y deja el perfil de potencia en automático. Y saber que al principio necesitarás unos días y hacer algunos sprints para que el sistema tenga un buen perfil de potencia tuyo. Recuerda que si pasas muchas salidas en bici sin hacer grandes esfuerzos, las zonas de potencia se irán adaptando a ello e irán bajando. Y al revés, si haces muchas competiciones o días al máximo, irán subiendo, con lo que se supone en la elección de modo de suspensiones. De nuevo, recuerda
Si pedaleas suave, tiene tendencia a ir a los modos más cómodos, y si pedaleas fuerte, tiene tendencia a ir a los modos más firmes. ¿Qué pasa si dejas la bici a un amigo? ¿Te puede fastidiar el perfil de potencia? iRAM te recomienda que desactives el modo automático del Adaptive Ride Dynamics para que no lo modifique y que después lo actives poniendo los datos que tenías antes. Aquí hacemos en falta un botón más simple en la app, que sea tipo desactivar recopilación de datos y que fuese simplemente marcar esa opción cuando no quieres que use los datos de la salida para modificar tu perfil de potencia y desactivarla cuando quisieses que volviese a recopilarlos. Vamos con la experiencia de uso y lo primero que vamos a daros es un pequeño jarro de agua fría. Viendo que es electrónica y que se habla de un sistema inteligente, puedes pensar que basta con montarlo, conectarlo todo y empezar a disfrutar de todas sus virtudes desde el primer momento. Pero no es así. Los ajustes, puesta a punto y recopilación de información es una fase clave para acabar sacándole todo el partido, tal y como os hemos explicado. Así que la fase de adopción del sistema pasa por algunas etapas de ilusión, desilusión y adicción que os explicamos al inicio. En marcha hay dos cosas peculiares del sistema. Por un lado, el sonido que emite cuando abre y cierra la suspensión. Pero la verdad es que te acostumbras rápido y lo acabas olvidando por completo. Incluso nos ha parecido parte de su esencia y una forma de saber que el sistema está trabajando. Aunque desde luego el escenario ideal sería un sistema totalmente silencioso. Por otro lado, las luces LEDs de la horquilla ofrecen mucha información, pudiendo ver visualmente en qué modo vamos y en qué zona de potencia. Pero curiosamente, montando en bici sentados, el manillar suele taparlas casi siempre en nuestro caso, y con nuestra posición y talla de bici. Si no te gustan, las puedes desactivar con la aplicación del móvil. Ya sobre el terreno, vamos directos a una de las situaciones que te puede chocar. Las suspensiones se abren de forma rápida y suave, incluso cuando pasan del modo bloqueo al abierto. Es decir, vas bloqueado por una zona lisa, pillas un bache y la suspensión se abre instantáneamente para absorberlo. Pero si inmediatamente después viene una zona lisa, no pasa a bloquearse igual de rápido a como se ha abierto. Es básicamente porque el sistema puede leer el terreno al instante, pero no puede ver el futuro. Algo que tú, en parte, sí puedes hacer. Tú puedes ver que los siguientes 200 metros son totalmente lisos y que puedes hacerlos bloqueado. Así que inicialmente esperas que se bloquee tan rápido como se ha desbloqueado, pero no es así. Pasarán unos segundos sin recibir un impacto antes de que pase a bloquearse de nuevo o a un modo más firme. Si tú quieres, en parte, controlar cosas así, puedes añadir un segundo mando al XS Pod Controller, en el que puedes configurar un botón para que sobreescriba el comportamiento de la suspensión. Es decir, puedes tener un botón que bloquee la suspensión. Le das y se bloquea, y si le das otra vez, vuelve al modo automático. Lo puedes configurar para que vaya al modo que quieras, o incluso tener una pulsación corta para que vaya a un modo y una pulsación más larga para que vaya a otro modo. Eso significa que en la práctica tienes un mando de bloqueo remoto, manual, sin cables, también con este sistema. En nuestro caso, cuando más hemos disfrutado del sistema, fue cuando decidimos prescindir de ese modo manual, eliminando el segundo XS Pod Controller del manillar y confiando al 100% en las decisiones automáticas del sistema. En situaciones de carrera quizás tenga sentido mantener ese control manual, pero el punto fuerte más importante del Flight Attendant para nosotros es el poder olvidarte completamente de las suspensiones, y es algo que alcanzamos totalmente cuando eliminamos ese control manual. En la mayoría de situaciones es un 10. El sistema ajusta las suspensiones de forma increíblemente acertada y sobre todo lo hace muchísimas más veces de lo que tú lo harías manualmente. Así que exprimes al máximo tus fuerzas y el rendimiento de las suspensiones. Además, la electrónica no se cansa. En una salida de 5 o 6 horas, estamos seguros que juegas más con el mando remoto de la suspensión en la primera hora que en la sexta hora. El Flight Attendant se comporta igual siempre. Cuanto más cansado estás, más partido le sacas al Flight Attendant. Además, el sistema es capaz de ajustar de forma diferente la suspensión delantera y la trasera, algo imposible de hacer con un mando remoto.
En ese aspecto hay algo peculiar y es que nunca ajustará la suspensión delantera de forma más firme que la trasera. Es decir, nunca bloqueará de delante y mantendrá la suspensión abierta de atrás, pero sí lo hace al revés. Es una lógica que podría ser discutible en el marco de un uso cross-country competitivo, especialmente cuando nos ponemos a pedalear de pie en zonas rotas a máxima potencia y vemos que quizás bloquea de atrás, pero en la horquilla mantiene el punto intermedio. Lo hace pensando en no perder el control de la bici, dado que los baches en la rueda delantera afectan más al control de la bicicleta. Pero sabemos que quizás sea un comportamiento algo peculiar para los que sois de espíritu más racing o old school y os gusta sentir la horquilla completamente bloqueada cuando os ponéis a pedalear de pie, aunque sea sobre superficies bacheadas. Otra situación donde nos ha parecido una gran mejora es en condiciones de lluvia y barro. No hace falta que os expliquemos la cantidad de problemas que han dado algunos sistemas de bloqueo remoto con el barro, llegándose a quedar inutilizados cuando les entra suciedad, haciendo que la suspensión quede fija en un modo, además de saber que tienes que mantener dos cables en buenas condiciones. Olvídate de eso, por mucho barro o lluvia que haya, el Flight Attendant no se queda enganchado ni merma su rendimiento. Con todo esto llegamos a un punto muy importante de Flight Attendant. Es un sistema que mejora el comportamiento de muchas bicis de cross country de forma notable. De hecho, os podríamos asegurar que cuanto peor es un sistema de suspensión en cuanto a eficacia con el pedaleo, más partido le sacas al Flight Attendant. Eso nos lleva directamente a aseguraros que todas las dobles con sistema monopivote se benefician muchísimo de Flight Attendant. En general, todas las bicis donde se hace un uso intensivo del mando remoto ganan mucho con el Flight Attendant. ¿Quiere eso decir que el Flight Attendant no vale la pena en bicis con sistema de pivote virtual? Pues no. Al final, el olvidarte de las suspensiones es algo que suma en cualquier bici, igual que el eliminar dos cables de manillar. Pero es en las bicis con monopivote donde el Flight Attendant marca un antes y un después. Otro tema importante, ¿el Flight Attendant te hace más rápido? Nuestra respuesta tras probarlo sería un sí rotundo, pero también os podemos decir que es complicado plasmarlo en una comparativa de tiempos. Lo que nos permite Flight Attendant es eliminar una cosa de nuestra cabeza, tener el comportamiento ideal de la suspensión muchas más veces que si lo escogiésemos manualmente e independientemente de lo cansado que estemos. Si solo piensas en el Flight Attendant para ser más rápido, la ventaja la encontrarás en que te permite ahorrar energía y desgaste que puedes dedicar a otras cosas. Aún así, el hacernos más rápido no es la principal ventaja que le daríamos al sistema. Si solo tuviésemos que escoger una ventaja de Flight Attendant es sin duda quitarnos una cosa de la cabeza a la hora de ir en bici. Parece poca cosa dicho así, pero en marcha es un antes y un después. El momento en el que nos dimos cuenta que su efecto en nuestra forma de ir en bici es muy importante es cuando regresamos atrás, a la misma bici pero sin el sistema Flight Attendant. Supone un pequeño shock ver que tienes que preocuparte de cosas de las que ya no tenías que preocuparte. Vistas las ventajas, vamos a exprimir los inconvenientes. Curiosamente, los puntos negativos del sistema son tan fáciles de ver que no hace falta ni probarlas para saber cuáles son. Por un lado, el peso adicional, del que ya hemos hablado y que no nos parece un aspecto relevante. Por otro lado, el tener que lidiar con las baterías y lo que ello supone. Tienes que acordarte de cargarlas y saber que se degradan con el tiempo. Sobre la autonomía de las baterías, es muy complicado cifrarla porque depende de muchísimos factores, pero pondríamos una media de unas 20 horas de uso. Otro accesorio que nos ha sido súper útil es el cargador de 4 baterías de SRAM, que permite cargar las 4 al máximo en solo 60 minutos, incluso menos si cargas una o dos baterías. Pero, sinceramente, el precio nos parece demasiado elevado o incluso creemos que debería venir incluido si compras el sistema Flight Attendant al completo. Hablando del precio, esa es otra de las partes negativas del sistema. La barrera de adopción de Flight Attendant es alta, aunque puedes actualizar algunas horquillas y te ahorras buena parte del precio. Aquí os seremos sinceros, aunque sea una opinión impopular. El sistema Flight Attendant cuesta mucho dinero, pero no nos parece caro una vez probado. Son conceptos diferentes. Sí, es mucho dinero, por supuesto, pero no es caro en función a lo que ofrece frente a otras suspensiones con precios no muy lejanos y viendo el nivel de tecnología que estamos obteniendo a cambio. Dicho esto, creemos, y ojalá sea así,
que RAM podría crear versiones más económicas de Flight Attendant, dado que la electrónica ya la tiene hecha y le podría aplicar a suspensiones por debajo de las tope de gama. Ojalá suceda. ¿Qué pasa si te quedas sin batería en la horquilla o el amortiguador? Pues que las suspensiones pasan al modo abierto. ¿Y qué pasa si te quedas sin batería en el potenciómetro? Pues lo mismo, pero en este caso las suspensiones entran en el modo de búsqueda y podemos pasar a usar el modo manual. Aquí no estamos de acuerdo con ese funcionamiento y si nos quedamos sin potenciómetro nos parece más lógico que las suspensiones funcionasen de forma automática sin la capa de información del Advanced Ride Dynamics, en lugar de pasar completamente a manual. Hablando de quedarse sin batería, ¿recordáis esas piezas de plástico que vienen para quitar y guardar las baterías y que pocos usamos? Pues en el Flight Attendant son importantes. Si vais a viajar con la bici en el coche, lo ideal es que desmontes las baterías, dado que con el movimiento las suspensiones dejan de estar en estado de reposo y consumen batería. Otro aspecto negativo es que no podemos usar únicamente la horquilla sin el amortiguador. De hecho, sí que se puede, porque en la Copa del Mundo lo hacen los equipos patrocinados, pero es algo que no está disponible para el público todavía. Sabemos que las bicis rígidas no serán una gran parte del mercado para ellos, pero es algo que se puede habilitar con una actualización de software y a lo que no le vemos ningún punto negativo. SRAM, si ves esto, hazlo cuanto antes. Precisamente uno de los puntos fuertes adicionales del sistema es que con el tiempo pueden llegar nuevas funciones y mejoras vía actualización de software o firmware. De hecho, también sabemos que existen funciones que están probando los corredores, como conectar la tija telescópica Reverb AXS al sistema y poder configurar que si bajas la tija telescópica, las suspensiones pasen automáticamente a estar abiertas. Ya veis que hay un mundo de posibilidades en ese aspecto. Aquí podemos entrar en el campo de la bicificción, así que si hay alguien de RAM viendo esto, tomad nota a cosas que nos gustaría ver en el sistema en el futuro y que creemos que son factibles. Por un lado, nos gustaría poder cambiar las configuraciones de vías con el AXS Pod Controller de alguna forma. Sí, se puede hacer directamente en la horquilla de forma manual, pero pensamos en esas largas salidas o carreras en las que en el inicio quieres un comportamiento tirando a duro y optarías por el vías en la posición +1 o +2, pero al final de la carrera estás cansado y priorizas la comodidad y te gustaría pasar al vías en posición -1 o -2. Ya que tiene un GPS propio, nos gustaría ver aún más integración con el Hammerhead Karoo. Por ejemplo, poder cambiar el bias, como decíamos antes, usando los botones del Karoo. O poder ver las indicaciones que dan los LEDs de la horquilla en la pantalla del Karoo. Por ejemplo, que el modo de la suspensión fuese un color en la barra de estado del Karoo, igual que funcionan los LEDs, pero en la pantalla del GPS. Un aspecto que no es posible, por desgracia, es que el sistema sirviese como un sistema de telemetría y nos ayudase a saber si estamos sacando todo el partido de la suspensión. Pero a día de hoy el Flight Attendant no puede saber cuánto recorrido estamos usando ni guarda información sobre las compresiones. Aunque, como buenos frikis, nos gustaría poder acceder a más información estadística del sistema. Por ejemplo, saber cuánto tiempo de la salida hemos pasado en cada modo de la suspensión, o incluso ver reflejado en el mapa de la salida el modo que llevábamos en cada punto de la ruta. Que sepáis que en la web de AXS de RAM, si tenéis conectado el sistema a vuestra cuenta personal de RAM, tenéis estadísticas de las salidas como la potencia media en cada piñón, el tiempo que habéis usado cada desarrollo y mucho más. Cosas frikis, sí, pero cosas que suman valor a un producto de gama alta como este. En definitiva, el sistema Flight Attendant para Cross Country colma de sobra las expectativas hasta el punto de ser una de esas mejoras de las que cuesta volver atrás una vez te acostumbras. Además, mejora mucho el comportamiento en marcha de determinadas bicicletas. Eliminas 2 cables de la bici con la consecuente mejora estética. Y nos hace sacar más partido a las suspensiones y a nuestras propias fuerzas. Los puntos negativos del sistema son obvios, tipo el tener que preocuparse de las baterías, un poco de peso adicional, mayor complejidad técnica y un precio elevado, pero los puntos fuertes los compensan de sobra.